Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Manuel Gaviño y esta es la presentación de la microclase para las licenciaturas ejecutivas de la Universidad Latinoamericana. Me presento con ustedes. Yo soy Manuel Gaviño, reiterándolo, soy licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo la especialidad en Mercadotecnia por la Universidad Tecnológica de México y maestría en Administración y Mercadotecnia por la Universidad TecMilenio. De hecho, sea de paso graduado con honores. Algunos años de experiencia docente, 24 años de experiencia docente en diferentes universidades, Tec de Monterrey, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, la propia Universidad Latinoamericana, donde tuve el privilegio de dar clases hace ya 14 años. Sí, pero una experiencia muy gratificante y es un placer poder estar nuevamente de vuelta en la aula. También he trabajado en UNITEC, algunas instituciones. Soy autor de algunos cursos para la División de Educación a Distancia en la Universidad de la Escuela Bancaria Comercial, articulista en algunos medios locales y con algo de experiencia en el sector público y empresarial, también en paralelo al trabajo académico. Un gusto estar aquí. Bien, hoy como tema de la microclase, vamos a hablar un poquito de lo que es la introducción a la economía. ¿Sí? La economía es algo que nosotros le damos muchísima importancia, pero conociendo poco de ella. ¿Sí? Siempre todos los días estamos hablando, viendo indicadores económicos en los medios, los políticos hablan de indicadores económicos, pero realmente sabemos qué estamos hablando, entendemos el impacto de hablar de economía en el día a día. Yo creo que tenemos que ir a lo básico y entender qué es la economía, qué es la definición de economía. Según los griegos y según la Real Academia de la Lengua Española, es un término griego que significa administración de la casa y se refiere a la administración recta y prudente de los bienes. Eso es lo que nos dice la Real Academia Española. ¿Sí? Vamos a seguir, voy a estarme moviendo un poquito para poderle dar continuidad a esta situación. Vemos que según otras definiciones, el gran Gregory Mankiw, que fue asesor del gobierno de Estados Unidos y es un autor económico muy connotado, dice que la economía es el modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos. Qué interesante, porque aquí empezamos a hablar de uno de los más importantes enfoques de la economía, la escasez. ¿Sí? Esto es particular y bueno, para que conozcamos a Mankiw, ahí está, para que no pensemos que Mankiw es nuestro amigo imaginario. Bien, vamos a seguir con esto y ahora vamos a ver una definición más acabada. Vean esta definición, a mí me gusta mucho. Dice: la economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos. Primer concepto código, recursos escasos, para producir mercancías valiosas. Es decir, si una mercancía es valiosa, es porque tiene valor de uso. ¿Qué quiere decir esto? Tiene un valor porque satisface una necesidad. Y el problema central de la economía, distribuirlas entre los diferentes individuos. Yo siempre les diré a mis alumnos, si hoy estuviéramos en una clase presencial, sería el momento de estarles diciendo: oye, ¿y cuál te late entonces en base a esto que sería el principal problema de la economía? Y el tema central de la economía, el principal problema de la economía se llama distribución. El tema central de la economía se llama distribución. Y esta definición es de Paul Samuelson. Entonces estábamos hablando de los conceptos código. Primero, escasez. ¿Sí? En la economía, toda aquella mercancía que es valiosa es escasa. ¿Sí? Primera situación. Segunda situación. ¿Sí? Para que esa economía tenga utilidad, tiene que tener un valor de mercado. El valor de mercado, ¿qué se lo da? La escasez y la necesidad que satisface. ¿Sí? Por eso decimos que va hacia la satisfacción de necesidades. Y como les decía, el concepto más acabado, más complicado es la distribución. Sí, reitero, esta es la definición de Paul Samuelson, sin duda uno de los más preclaros economistas para
que nos permite construir estos conceptos teóricos. Vamos a seguir con esto. Y vemos ahora que hay bases de estudio para la parte económica. Primero, un carácter limitado de los recursos de la sociedad. Ese es el gran problema, la gran paradoja de la economía. Los recursos son limitados. Petróleo, cada vez tenemos menos petróleo. Aunque el precio sube y baja, cada vez hay menos petróleo. Agua. Imagínense esto, para nuestros abuelos era lo más normal que estaban echándose una cascarita en el patio, es más, no para nuestros abuelos, para nosotros mismos, ¿sí? Y ya estabas todo acalorado, ibas y tomabas agua directamente del grifo. Hoy, si nuestros hijos van y quieren tomar agua del grifo, nosotros vamos corriendo y los detenemos hasta en cámara lenta, ¿no? Como vos le quieras decir, ¡no! ¿Por qué? Porque pues el agua no va a estar en condiciones, ¿sí? Entonces, el agua está embotellada ahora porque es más escasa. Imagínense que hemos llegado ya al punto de que en Tailandia haya bares de aire. Porque el aire está tan contaminado que vas, pagas una cantidad y te dan ciertos minutos de oxígeno, ¿no? Entonces, la escasez es el carácter limitado que hay de los recursos de la sociedad. Pero la paradoja es que las necesidades humanas de la sociedad y por ende de todo el sistema son ilimitadas. Cada necesidad satisfecha genera una nueva necesidad, en virtud de lo cual pues va a ser un problema. Vean nada más el paquetote que tiene la economía. Tenemos necesidades ilimitadas con un carácter limitado de los recursos. Para satisfacer estas necesidades se hace mediante la combinación de los factores de la producción. Todos hablamos de los factores de la producción todos los días, pero de una manera separada. Y estos factores de la producción son tres, ¿sí? ¿Cuáles son? Ustedes y yo los conocemos bien. Es tierra, trabajo y capital. La tierra, recuerden que es de donde extraemos todas las materias primas, ¿sí? La tierra también es donde establecemos nuestras casas, establecemos nuestras fábricas, generamos nuestra sociedad. Por eso decimos que la tierra es la base de la producción en cualquier modo de producción y es un valor por sí misma, ¿sí? Por eso la tierra por sí misma tiene plusvalía, ¿sí? El trabajo, que esto lo vamos a poner al centro, y esto lo hacía referencia el propio Carlos Marx, que el trabajo es la única posibilidad que tiene el ser humano para generar valor. Solo el trabajo vivo genera valor. Yo puedo tener las tierras más productivas, pero si no tengo gente que va y le escarba ahí y transforma el petróleo en plástico y transforma el petróleo en combustible, no tengo valor. Entonces, valor entendido en el sistema económico, no confundir con los valores sociales o los valores humanos. Y el capital es producto de un proceso de trabajo, no genera valor, pero sí lo transmite. Si yo tengo 100,000 pesos, solo son 100,000 pesos. Si quiero que esos 100,000 pesos aumenten de valor, los tengo que invertir. ¿Dónde? En un banco, ¿dónde? En un negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se juntan estos tres, generan valor para la sociedad. Interesante, ¿no creen? Ya para ir redondeando y ir cerrando nuestra clase, vemos que la economía, considerando lo anterior, para su estudio se divide en dos categorías básicas, la microeconomía y la macro. La micro son unidades económicas simples, el hogar o la empresa. Un hogar, su hogar de ustedes, mi hogar, el hogar de Carlos Slim es una unidad microeconómica, ¿sí? Pero cuando sumamos todo eso, junto con las empresas, el mercado, el sector externo, tenemos la macroeconomía, que es la operación del todo económico. Sin embargo, la economía tiene su propia problemática, es más compleja, tiene sus propios modelos de agregación. Por eso, son dos categorías de un mismo estudio, pero que estudian una a nivel de unidades económicas simples, la otra a nivel de unidades complejas. Y para ir cerrando, ya por último, vamos a ver cómo la visión de la micro es individual, de la macro es global, el objeto de estudio de la micro es el comportamiento de los individuos, de la macro es el comportamiento de la economía como un todo, y las variables fundamentales de la micro es la oferta, la demanda, los precios, y de la macroeconomía la producción total y el nivel general de los precios. Pero es tan interesante y tan complicado cada uno de estos que para nuestra próxima sesión, con los conceptos que hemos aterrizado hoy, pasaríamos a estudiar primero lo que es micro, para ver en lo individual y después la macro. Ha sido un gusto enorme estar esta tarde con ustedes. Les llevo un abrazo y me deseo de éxito donde quiera que estén. Muchas gracias.